Bien, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, me da gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda clase y en nuestra segunda clase vamos a hablar sobre técnicas de reforzamiento. Bien, recordemos primeramente que un reforzador se puede entender como una acción intencionada con el objetivo de modificar, intensificar o anular una conducta, ¿no? Esto quiere decir que a través de acciones concretas yo voy a modificar la conducta que yo quiera, ¿no? Voy a aplicar un reforzador cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gatos, ¿no? En mi casa yo tenía unos gatitos que de repente se subían mucho a la mesa y a mis papás no les gustaba mucho, entonces tuve que optar por cambiar esa conducta en mis gatitos, ¿no? Eh, recuerdo muy bien que las primeras intenciones fue como primero gritarle, sacarlo, darle una pequeña palmada, no golpearlo directamente, sino solo recordarle que no está bien subirse ahí, hablarle fuerte, gritar incluso, ¿no? Pero nada funcionaba. Entonces, eh, una vez vi en casa de una de mis amigas que usaban un atomizador para sus gatos, justo para la misma situación, por lo que dije, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Me compré un atomizador, les puse agüita y directamente cuando veía que mis gatos tenían la intención de subirse a la mesa, de brincar, no lo sé, pues sacaba el atomizador y los rociaba, ¿no? Esto pues constantemente, ¿no? Yo no podía dejar de hacerlo porque pues si no, no iba a funcionar el reforzamiento. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que sí estaba siendo efectivo, que sí definitivamente los gatos empezaban a subirse menos a la mesa en menor cantidad. Sin embargo, pues los gatos tienen complejo de Dios, ¿no? Ellos creen que fueron la primera maravilla del universo y no le hacen caso a nadie, ¿no? Ni siquiera a otros gatos a veces, ¿no? Entonces yo notaba que el gato a veces, cuando me veía que ya me acercaba con el atomizador, pues entonces decidía no subirse, ¿no? O al menos tardaba un poco más de tiempo en decidirlo. Sí, optaba por otros caminos para subirse a la mesa, pero ya no brincaba directamente, ¿no? Y si me veía cerca o si me veía con el atomizador, pues trataba de limitarse, ¿no? Ya no se... Bien, recordar que existen consecuencias desagradables o poco placenteras va a hacer que nosotros evitemos repetir una conducta, ¿no? Si lo que es lo que les decía el otro día, ¿no? En su libro de los mecanismos de defensa, Anna Freud explica que esta búsqueda por el placer es lo que le da el nacimiento a los mecanismos de defensa que el psicoanálisis propone, ¿no? Algo curioso a destacar de los mecanismos de defensa y de ¿cómo llamarlo? De los tipos de refuerzo que nosotros utilizamos tienen que depender y varían de las personas a quien se las aplicamos, ¿no? Les mencionaba la clase pasada sobre el uso de la fuerza como castigo o como refuerzo y sus derivantes negativos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los tipos de personalidades, ¿no? Imaginemos que nosotros queremos aplicar un refuerzo negativo y optamos por el uso de la violencia, ¿no? Comenzamos a agredir como un reforzador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo este tipo de reforzadores con personalidades que tienen unas tendencias distintas, ¿no? ¿A qué me refiero con tendencias distintas? Eh, una persona sumisa o una persona negativista desafiante, al momento de recibir el reforzador, o sea, el golpe, no lo va a tomar como un refuerzo, ¿sí? Va a funcionar de manera distinta en su cerebro, ¿no? A lo mejor el sumiso va a comenzar a repetir la conducta con mayor intensidad porque el golpe le resulta placentero, ¿no? Al contrario del negativista, va a asociar el golpe con la necesidad de retar, ¿no? Ah, sí, pues entonces si tú me golpeas otra vez, yo lo voy a hacer de nuevo para que me golpees más duro y a ver quién aguanta primero, ¿no? A ver quién se cansa rápido. Entonces, recordar que los refuerzos no solamente se van a, digamos, a inventar, a exponer, a proponer por el simple hecho de que parezca, pues, bueno o suficiente, pues entonces nos va a recordar esta tarea, ¿no? Nosotros tenemos que pensar más allá, no solamente tenemos que quedarnos con, ah, pues sí, ¿no? O sea, si le digo que está chido, seguramente lo va a volver a hacer, ¿no? Tenemos que pensar en la persona, tenemos que pensar en el contexto de la persona. Tenemos que recordar que el ser humano es un ser integral. Entonces, otras cosas que lo motiven o otras cosas que lo inciten a evitar una conducta van a depender mucho de su personalidad. Bien, una segunda cosa a destacar es que
algo que tiene que ver también con los estímulos y con los refuerzos es precisamente su constancia, ¿no? Yo les recordaba, les decía la clase pasada, ¿no? Es importante que tengamos una constancia y una planeación durante nuestro proceso de intervención para modificar las conductas. No solamente es me aviento y ya dije y así las cosas van a funcionar. No, no, no. Hay que tener un lineamiento, hay que seguir pues ciertos pasos para que las cosas funcionen y que se den de la mejor manera. Sin embargo, esto mismo que les decía, ¿no? Si una persona no resulta tan adepta a un refuerzo, pues entonces habría que cambiarlo. Cambiar el estímulo, digo, perdón, el reforzador de forma periódica resulta beneficioso y además me parece que es lo mejor para el programa. Porque si yo me acostumbro todo el tiempo a recibir el mismo reforzador, va a llegar un punto donde me va a aburrir o simplemente ya no me va a provocar la misma emoción o sensación que provocaba al principio, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos midiendo también, valorando cómo nuestros reforzadores se están utilizando, cómo el refuerzo que yo estoy aplicando va teniendo efectividad o cómo va disminuyendo en su efectividad. Una vez que nosotros ubicamos esto, pues entonces va a ser momento de cambiar, ¿sí? Hay que buscar un nuevo reforzador o simplemente modificarlo para que tenga la eficacia que uno está buscando. De otra forma, si uno utilizara el mismo reforzador constantemente, pues no nos va a hacer sentir la misma emoción, ¿no? Es como cuando vemos películas, ¿no? A lo mejor la primera vez que vemos una película es, wow, no mames, qué película tan increíble, ¿no? Y vemos y vemos y vemos y vemos esa película y todo el tiempo nos resulta increíble. Hasta que llega un punto donde ya la vimos tanto que, pues, no sé, es como Shrek, ¿no? Ya la puedo ver en mi cabeza porque ya me sé los diálogos, ya no me causa tanta emoción verla porque ya sé qué va a pasar, ¿no? A pesar de que es una película que me gusta y que me gusta ver, sí, ya sé lo que sigue. Entonces, cambiar de película, pues tampoco está mal, ¿no? Algo en lo que quiero insistirles nuevamente es que la planeación es bien importante. Skinner explicaba que las consecuencias de una conducta eran las principales actrices en la reproducción de una conducta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cada que yo haga algo, si lo que sucede en consecuencia me gusta, me hace sentir cómodo o me resulta atractivo, es muy probable que pueda repetir esa conducta para recibir otra vez ese estímulo, el estímulo consecuente, ¿no? Entonces, esta incrementación o esta aparición de la conducta con respecto a las consecuencias puede pensarse como complejo, ¿no? Puede resultar pues difícil pensar en cómo quitar una conducta o cómo implementar otra, ¿no? La cosa es que no es que sea complejo intervenir o que sea complejo provocar una conducta, lo que es complejo es mantener una rigurosidad, ¿no? Esto que les decía de la planeación, hay que seguir un método fijo, cambiante en algún momento, eh, para que los resultados sean los favorables, ¿no? Los esperados. Eh, Hay una gran variedad de herramientas o de técnicas que nosotros podemos utilizar para aplicar nuestros programas de intervención y voy a tratar de explicarles los que a mí me parecieron los más relevantes y los voy a tratar de ejemplificar de la mejor manera. El primero y el más sencillo de comprender es el de refuerzo continuo. Cada vez que aparezca la conducta, perdón, yo voy a aplicar el reforzador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo en cualquier momento en el que estoy con mi paciente, con mi usuario o con la persona que se le va a aplicar el programa de intervención, si aparece la conducta que yo deseo modificar o alentar, entonces va a aparecer mi reforzador. Es decir, alguien hizo un buen trabajo, pues va y se le dice, oye, tu trabajo está perfecto, me encantó, sigue haciéndolo así, ¿no? Entonces, cada vez que se haga un buen trabajo, se va a reforzar con palabras, ¿no? Este continuo reforzamiento va a hacer que las conductas se incrementen de manera progresiva, ¿no? Esto mismo que les comentaba de cambiar los refuerzos va a ser, en este tipo de programas, va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque como vamos a estar reforzando constantemente, entonces necesitamos cambiar el discurso constantemente para que el usuario no se sienta como un robotcito, ¿no? Que ya sabe qué le van a decir, entonces lo va a hacer así. Entonces, hay que estar cambiando continuamente el refuerzo para que no se desanimen, ¿no? Porque pues bueno, pues ya sé que me van a decir, entonces pues mejor lo sigo haciendo igual. No, al contrario, si siempre me dicen algo distinto o siempre recibo un refuerzo igual positivo, pero pues con presentaciones distintas, vaya, eh, el aliento va a seguir igual, ¿no? Ah, pues esta vez me dijeron esto y, oye, no más, ¿qué crees que hoy me dijeron otra cosa, no? Oye, ¿qué crees que hoy me dijeron algo muy chido de mi trabajo, no? Entonces, el reforzamiento continuo es un programa. Bien, de segunda mano tenemos el reforzamiento intermitente. ¿Este qué quiere decir? Bueno, el reforzador va a aparecer no cada vez que surja la conducta, sino cada vez que surja determinadas veces la conducta.
¿Cómo funciona esto? Digamos, por ejemplo, que en un entrenamiento deportivo alguien hace pues bien su chamba, ¿no? Juega bien su posición, está haciendo bien las cosas, se le va a decir, oye, estás muy bien, continúa, ¿no? Pero cada vez que haga algo bueno, no necesariamente se debe aplicar el reforzador, ¿va? ¿Esto por qué funciona? Nosotros al estar esperando el reforzador, al saber que ya hicimos bien las cosas, vamos a estar esperando que alguien nos diga que está bien, ¿no? Alguien debe observarnos y recordarnos que las cosas que estamos haciendo van por muy buen camino, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer y por qué debemos aplicar este tipo de programa? Bueno, va a hacer que las conductas se alarguen durante más tiempo, ¿no? Como tengo que hacer las cosas bien todo el tiempo para recibir mi reforzador, pues entonces me voy a esforzar todo el tiempo para saber cuándo llega el reforzador, ¿va? Es intermitente porque no está cada vez que aparece la conducta, sino cada vez que pasa un tiempo determinado entre la última vez que se aplicó el reforzador y la próxima vez que se debe aplicar, ¿va? Este reforzador a mí en lo personal me parece un poco agresivo porque mantiene a las personas esperanzadas, ¿no? De alguna forma estamos como esperando a ver a qué hora llega el reforzador, ¿no? Nos mantiene en un estado de alerta constante. Esto es funcional, ¿por qué? Porque la conducta puede derivarse o mantenerse a largo tiempo, ¿no? No necesariamente tiene que desaparecer porque no aparece el refuerzo, porque el refuerzo existe, sí se refuerza, solo que no es cada vez que se hace. Entonces, esto tiene varias vertientes, ¿no? La principal es que el usuario puede desanimarse porque como no hay reforzador todo el tiempo o el reforzador parece llegar de formas extrañas, pues entonces mejor abandono el programa y ya no trato de cambiar esas conductas, ¿no? Otra cosa, este también es muy funcional y puede ser funcional dependiendo de los tipos de persona, como lo comentábamos al principio. ¿Por qué? Porque entonces hay personas que sí se mantienen esperanzadas. Hay personas que, hablemos por ejemplo de las personas con tendencias religiosas, se portan bien toda la vida, esperemos, o eso nos hacen creer, para que cuando, ¿qué? Para que cuando mueran entonces puedan ascender al cielo eterno y a las alabanzas de nuestro Señor Padre, ¿no? Pasan una vida entera tratando de seguir las reglas del juego religioso para obtener el premio, que sería pues entrar a las puertas del infierno, iba a decir. No, para entrar a las puertas del cielo. Eh, es un reforzamiento intermitente, ¿por qué? Porque cada vez que van a misa les recuerdan que las cosas que están haciendo van a tener en algún momento su, pues no sé, su premio. No sé cómo lo vean los religiosos, no estoy seguro. Pero el reforzamiento intermitente es funcional, debe ser aplicado de manera adecuada y también debemos saber a quién aplicárselo, ¿no? La personalidad de nuestro usuario, de nuestro paciente, es bien importante. No solamente es, pues este parece que funciona, tal vez lo voy a integrar a mi programa a ver qué tanto funciona. No. Tenemos que recordar el contexto de nuestros pacientes para aplicar nuestros refuerzos. Bien, pasemos al siguiente. En tercer lugar tenemos los programas alternantes. Antes de explicar esto, quiero decir que es posible aplicar dos programas de intervención de modificación de la conducta al mismo tiempo, ¿va? Si quiero cambiar más de una sola conducta, puedo utilizar varias técnicas para modificar las conductas, ¿sí? No es necesario que solamente sea uno a la vez, porque pues bueno, sería muy tardado, sería muy largo y pues la efectividad sería menor, ¿no? Entonces es posible aplicar más de un programa a la vez. Esto nos lleva nuevamente a los programas alternantes, ¿no? El sujeto obtiene el reforzador cuando uno de los criterios del programa se cumple. Digamos, por ejemplo, tenemos dos conductas divergentes entre ellas, pero que están en la misma persona. El refuerzo va a llegar únicamente cuando se cumpla una de las dos o más de las dos de los dos criterios que se tienen en el programa. Esto suena un poco confuso, pero en realidad es bastante sencillo de comprender. ¿Cómo lo vamos a ver? Bien, pensemos por ejemplo en un niño que hace rabietas y queremos que deje de hacer rabietas, ¿no? Queremos que dejar que deje de hacer berrinches, tenemos que cumplir que ahora el llanto, el lloriqueo se vea distinto, ¿no? Que no sea tan agresivo a lo mejor. Pero también, pues no sé, nos gusta cómo trata a los animales o nos gusta cómo se lleva con las otras personas. No, es un niño muy parlanchín, es un niño muy respetuoso, pero cuando se desconecta, pues agárrenlo. Alguien deténganlo porque es un desmadre, ¿no? Entonces, estas dos conductas son una la queremos alentar, otra la queremos disminuir.
¿En qué momento voy a hacer que mi refuerzo aparezca para que entonces el cambio empiece a funcionar? ¿Dónde tengo que meterlo? Va que va. Bueno, pues entonces, digamos que en el mismo día tengo una súper rabieta y también se llevaron muy chido con los amigos, con los otros niñitos, con los papás de los otros niñitos. Entonces, se están cumpliendo ambas. ¿Cuál voy a reforzar y en qué momento las voy a reforzar? Ah, bueno, en el primer momento que aparezca el cambio, donde podemos agregar el reforzador, se va a incitar al reforzador, ¿no? A lo mejor sí nos hizo una rabieta en la super tarde, pero cuando estuvimos en la nochecita, pues tuvimos visitas y se portó muy bien, ¿no? El niño fue como muy decente, estuvo tranquilito, se puso a jugar, no lastimó a nadie, alguien le quitó sus juguetes, pero no hizo una rabieta. Entonces, ese día, en ese momento, ¿sabes qué? Baby, muchas gracias, hoy te portaste muy chido, vamos a ver una película ahora, antes de dormir, pues vamos a dormirnos abrazaditos un ratito y ya después te paso a tu cama, ¿sí? Se agrega el reforzador, aunque en primera mano el primer programa que se aplicó, o bueno, que se está aplicando, no haya tenido reforzador, ¿no? Si ambas conductas cambian en el mismo día, en ambos momentos se aplica el reforzador, ¿va? Estos sí los podemos aplicar en cuanto surge la conducta, ¿sí? Solo que aquí como estamos trabajando con más de una conducta a modificar, pues entonces es importante que los refuerzos aparezcan en su momento, ¿no? Eh, si es una conducta que le surge a otra y que ambas hay que modificarlas, bueno, pues entonces vamos a elegir nosotros cuál se va a reforzar, ¿no? O cuál se va a alentar menos, ¿sí? Se pueden reforzar las dos. Es posible que los refuerzos surjan durante todo el día o que no surjan. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes, ¿no? Que hay que modificar para que el reforzador lo podamos utilizar o qué estamos haciendo mal para que el cambio no se dé. Bien, en cuarto lugar, pero no menos importante, tenemos a los programas tándem. Estos, al igual que los programas alternantes, se aplican cuando hay dos programas al mismo tiempo o más de dos. ¿Cuál es la situación aquí? Nosotros vamos a pasar de una conducta a otra y podemos reforzar ambas en los programas alternantes. En el programa tándem, lo que vamos a hacer es seccionarlo, ¿no? Si queremos cambiar más de una conducta, si hay más de una conducta que se quiere modificar, pero vamos por partes, ¿no? No son todas al mismo tiempo, no todos los reforzadores llegan al mismo tiempo, así que como lo vamos a ir seccionando, el reforzador que primero debe llegar debe ser el que primero se tiene en mente, ¿no? Sí, vamos a cambiar varias conductas, pero ¿cuál vamos a cambiar primero? ¿No? Esto puede ir con base en el nivel de agresividad o de aceptabilidad que tiene una conducta, ¿sí? Si a lo mejor tenemos un pequeño muchacho que es un poco introvertido y queremos ayudarlo a que esta introversión pues sea menos, que no le afecte tanto, bueno, pues podemos dejarlo en segundo plano porque tenemos una conducta de represión, ¿no? No digo nada, me aguanto todo, cuando me regañan digo que sí, que estoy bien, cuando alguien se burla de mí digo, bueno, pues sí, probablemente tiene razón. ¿Sí? Jerarquizamos las conductas nocivas o desadaptativas para que nosotros podamos aplicar nuestro programa de intervención. No solamente se trata de decir, ah, bueno, sí voy a cambiar todas de una vez. No, hay que ver cuál es más importante, qué es más relevante cambiar, qué necesita nuestro paciente. Recordemos que las modificaciones de la conducta éticas se dan a través de las necesidades de los usuarios, no porque nosotros querramos. A lo mejor nosotros podemos encontrar cosas muy negativas en una persona, pero si esa persona no está dispuesta a cambiar esas cosas negativas, por mucho que nos esforcemos, no vamos a cambiar. ¿Sí? Esto me recuerda al primero de los aprendizajes que yo tuve cuando entré a la carrera, y es que si una persona no quiere ser ayudada, no podemos ayudarla, ¿no? Como psicólogos debemos tener bien en claro esto todo el tiempo, ¿no? Porque muchos salimos de la carrera con la intención de querer cambiar al mundo, pero muchas veces el mundo no tiene las intenciones de cambiar, ¿no? Entonces vamos a estar luchando contra una pared. Con esto en mente, entonces, regresemos a los programas tándem. Si nosotros ya categorizamos, si ya encontramos el nivel de importancia o el nivel de relevancia que tienen sus conductas, vamos a ir entonces sí seccionando nuestros programas. ¿Qué queremos cambiar primero? ¿Qué reforzadores me van a servir para esta conducta? ¿Cuáles no me sirven y cuáles debo evitar? Solamente voy a obtener el reforzador cuando se cumpla mi primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento las otras categorías van cambiando,
sin llegar a esa parte del programa, no va a ser como tan importante reforzarlas. ¿Sí? En ese momento vamos a cubrir primero una necesidad. Vamos por pasos, vamos por partes. No importa si la segunda conducta que nosotros queremos modificar aparece, porque no la vamos a reforzar, porque recordemos que es bien importante ir por partes, ¿sí? Se va a reforzar solamente la primera conducta que se quiere cambiar. Si las otras van cambiando y van cambiando y van cambiando, pues está bien, está súper. Estamos haciendo un trabajo increíble, pero nuestro programa nos dice que los refuerzos deben llegar por partes, ¿sí? Una vez que ya se logró, que ya cambiamos, que ya reforzamos varias veces una conducta y que ya no está siendo un problema, entonces sí, vamos a la que sigue. Y si en algún momento la anterior vuelve a cambiar, tenemos que aplicar un refuerzo y regresarnos, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a ir reforzando consecuentemente, ¿no? Una conducta primera que sí está cambiando, no podemos dejar de reforzarla, no podemos dejar de alentarlo. Sí se va a hacer con una menor intensidad, sí pueden cambiar los reforzadores para que se mantengan no neutrales, pero sí favorecedores, pero no podemos hacer caso omiso a esos cambios. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos haciendo que nuestro programa vaya en disminución. Como ya no se me está reforzando, como ya no creo que es importante el cambio que hice, pues entonces mejor regreso a mi conducta cuando sí me reforzaban. ¿Ven cómo es importante mantener los refuerzos y no solamente reforzar? Porque bien, todos estos programas y más que si ustedes se ponen a investigar van a encontrar, pueden ser aplicables al mismo tiempo, ¿no? Les comentaba que se puede tener más de un solo programa, entonces dependiendo de nuestros usuarios, de nuestros pacientes y de sus necesidades, es como vamos a ir incrementando este tipo de programas. Durante una intervención en un programa de conversión de conductas, va a ser bien importante mantener todos los lados cubiertos. ¿Por qué? Para que nuestros refuerzos se sigan perpetuando, ¿no? Sigan funcionando y existiendo. Tenemos que enseñarle, por ejemplo, en el caso de los niños, a los padres a utilizar estos refuerzos, a recordarles que están haciendo un trabajo integral, no solamente se hace en el consultorio, porque entonces vamos a tener niños perfectamente condicionados en el consultorio, pero cuando salgan, cuando tengan su vida regular, pues van a ser los mismos problemas los van a meter en situaciones conflictivas, sus conductas los van a meter o los van a seguir cometiendo en situaciones conflictivas y entonces sí van a llegar los papás al consultorio, ¿no? Oiga, yo te estoy pagando y mi niño sigue haciendo un desmadre, no cambian sus cosas, ¿para qué te estoy pagando? ¿Cuál es tu trabajo? Ah, bueno, entonces sí, papitos, ¿saben qué? Les recuerdo que este programa era un programa integral. Aquí en el consultorio se están cumpliendo todas las condiciones. Pero llega, no sé, Adrianita y me cuenta que en casa pues no se refuerzan las conductas, se le deja hacer lo que quiere, no hay consecuencias cuando una conducta que ya se está reforzando se vuelve a hacer de manera desadaptativa, no hay un seguimiento por parte de la escuela, o sea, por dentro del consultorio todo bien, pero nada más salimos tantito y el niño se le olvida cuáles son las conductas que no debe repetir, ¿no? Entonces, aplicar estas técnicas también requiere de un entrenamiento hacia el contexto de los niños, ¿no? A lo mejor si los padres tienen una gran intención de cambio, pues entonces ellos van a estar al pendiente y van a tratar de compartir con su círculo estas técnicas que estamos aplicando con nuestros niños. En ese caso, entonces, los programas funcionan con una efectividad mayor, ¿no? Recordemos que hay que cambiar el contexto para que nuestros cambios también sean efectivos. Perfecto. Durante nuestros programas de intervención tenemos que agregar en nuestros expedientes o en nuestro formato de labor los contratos conductuales. Un contrato conductual tiene el objetivo de fomentar la regularidad de lo que vamos a hacer, ¿no? Formalizar nuestro trabajo. Muchas veces, por ejemplo, en el mundo laboral, estos contratos no conductuales, los contratos laborales, lo que dicen son las funciones, las consecuencias de no pues hacer bien nuestras funciones, algunos lineamientos que se deben seguir, los valores de la empresa, no lo sé, ¿no? Todas aquellas cosas que tienen que ver específicamente con la labor de una persona. Su horario, horario de salida, horario de comida, el sueldo, desde luego, penalizaciones al sueldo, eh, días no laborales, días dobles, funciones, qué funciones no le corresponden, qué funciones deben evitar,
qué sanciones existen por hacer algún tipo de, no sé, de conducta, de cometer alguna situación nociva para la empresa. Todas estas cosas en lo laboral regularmente no se hacen como, ok, vamos a sentarnos y entre los dos vamos a redactar nuestros acuerdos de trabajo. No, 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 al contrario. Existe un protocolo, tienen un machote y entonces lo único que hacen es, ¿sabes qué? Si te gusta, fírmalo, si no, pues adelante, ¿no? Hay otras empresas que probablemente requieran de tus servicios. Para el programa de intervención, nuestros cambios conductuales, también necesitamos uno de estos. Requerimos hacerle sentir a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, que están comprometiéndose con algo, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, tenemos que cerciorarnos de que los padres estén conscientes de este contrato y que ellos también consientan el contrato, ¿no? En este contrato, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, se va a encontrar la persona a la que se le va a hacer el programa de intervención, las conductas que se van a estar modificando o que se tiene la intención de modificarlas, las herramientas o las técnicas que van a ser utilizadas, el tiempo probable o el tiempo estimado de aplicación de nuestro programa, ¿no? Esto quiere decir que el tiempo que nosotros tardemos aproximado, también debemos ponerlo. ¿Para qué? Para que sepamos entonces si se están cumpliendo o no nuestros objetivos o hay que cambiarlos, ¿no? ¿Qué más? Aquí también se deben poner las consecuencias de no cumplir con los lineamientos. ¿Va que va? ¿Esto por qué? Si nosotros le decimos desde un principio a nuestros usuarios que hay consecuencias de no seguir completamente o adecuadamente el programa, pues entonces va a haber repercusiones negativas. ¿Cuáles pueden ser estas repercusiones negativas? Bueno, estas se pueden llegar a hacer de forma pues impersonal, o sea, no solo yo decido, sino que decimos en comunión. Es muy factible que le pidamos a los usuarios que ellos pongan sus propias consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces así, cuando surjan las consecuencias, les vamos a recordar que ellos fueron los que decidieron qué consecuencias habría. Que menos tiempo de terapia, que más tiempo de terapia, que, no sé, el programa se va a ver diferente, los refuerzos van a cambiar porque ya no van a ser tanto como le gustan, sino como se debería de... No lo sé, ¿no? Que él ponga sus propias consecuencias es como si él mismo se atara una soga al cuello cuando está incumpliendo con las cosas. ¿Sí? Esto es un golpe definitivo a la autoestima, a la personalidad, a todas las instancias psíquicas internas, porque es recordarse que ellos mismos están fallando. ¿Sí? Recordemos que estos procesos no solamente son porque yo quiera, porque pues digo, yo como psicólogo puedo hacerlo, ¿no? Pero si tú no estás poniendo de tu parte, pues entonces yo tampoco tengo por qué poner de mi parte, ¿sí? Yo voy a hacer mi trabajo hasta donde corresponde, pero si a ti no te interesa, pues entonces la intención puede cambiar. Como ser humano y como psicólogo, les pido encarecidamente que cada vez que se hagan estos contratos conductuales, no se lleven a la ligera, ¿sí? Estos los podemos revisar con nuestros supervisores de caso, con otros profesionales. La revisión en pares, por ejemplo, es muy funcional. Voy a ir con otros psicólogos que no son necesariamente mis supervisores, sino que son más nuestros colegas y platicarles. Oye, güey, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Tengo este contrato, lo estoy revisando, pero me gustaría una segunda opinión, ¿no? ¿Por qué es importante que estos contratos se revisen y por qué es muy importante redactarlos de la mejor manera? De repente, nuestros usuarios van a ser pues bastante listos, entonces van a encontrar nuestros vacíos legales, van a incurrir en faltarle la constancia o cruzar límites de nuestro contrato que no estén especificados, ¿no? Por ejemplo, digamos, nuestras sesiones son de tal a tal hora y tienes 5 minutos para llegar, ¿no? Y así se establece en el contrato. Entonces, en el momento de la terapia, puede ser que de repente alguien muy listo diga, pues tengo 5 minutos para llegar a terapia. 5 minutos a partir de cuándo? 5 minutos antes de mi terapia, 5 minutos después de que ya empezó, 5 minutos antes de que termine. Y entonces, cuando surja el momento y que sepa qué hacer y que sepa dónde está nuestro vacío legal, va a decir, pues sabes qué, pues yo no estoy incumpliendo el contrato, porque lo que el contrato dice es ta. No dice que debo llegar 5 minutos antes de mi sesión para que no sea cancelada. No dice que tengo 5 minutos de tolerancia después de que empezó la sesión para que no se cancele, ¿va?
Estas ambigüedades, yo sé que suena muy loco, que suena muy paranoico, pero debemos tenerlas en cuenta. Esto precisamente con la intención de evitar malos entendidos o de evitar que nuestros pacientes se pasen de listos. ¿Sí? Recordarles que este compromiso es de todos, no solamente de él y no solamente de nosotros, pues también le va a hacer sentir al paciente que tiene una responsabilidad que debe cumplir. Pasemos entonces a una siguiente técnica, el reforzamiento diferencial. Como lo mencionábamos en los programas de refuerzo, evocar las conductas deseadas dependen del tipo y constancia del reforzamiento que nosotros utilicemos. En el reforzamiento diferencial de tasa alta, es importante reforzar la respuesta a una conducta si ha transcurrido menos de cierto tiempo desde la respuesta anterior, ya que el objetivo de este es aumentar la tasa de aparición de una conducta. ¿Qué quiere decir esto? Eh, yo tengo que reforzar una conducta para que aparezca más seguido, ¿sí? No para que se repita, sino para que sea más constante. No solamente es que una conducta aparezca y que sea buena y que se refuerce. Si yo quiero una conducta que sea constante, entonces debo reforzarla de forma distinta para que sea, para que aparezca, ¿no? Hacer, por ejemplo, decirle las cosas a un niño que está haciendo bien, recordarle que está haciendo un buen trabajo, pues sí va a hacer que su trabajo sea bueno todo el tiempo porque siempre hay algo que lo incita a seguir haciéndolo. Pero si yo quiero que uno de sus trabajos sea más repetitivo, sea más constante, el refuerzo debe aparecer no solamente cada vez que surge la conducta, sino que el reforzador debe invitarlo a repetir la conducta. Bien, el reforzamiento diferencial de otras conductas lo que nos va a hacer es una suerte de sustitución de conductas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y la manera más rápida de entenderlo va a ser con este ejemplo. Un niño que tiende a tener rabietas constantemente y que pide las cosas a gritos y que no deja de gritar hasta que se le den las cosas, pues entonces se le crea una conducta desadaptativa. Como ya sé que mis padres solamente me van a dar las cosas cuando grito, pues entonces voy a seguir gritando. Aquí podemos aplicar un reforzamiento diferencial, ¿no? Ya sabemos qué conducta queremos disminuir y cuál queremos alentar, ¿no? Si el niño crece así, imagínense un muchacho en un trabajo, un adolescente en la escuela, que pide a gritos ir al baño todo el tiempo, ¿no? Va a estar metido en problemas todo el tiempo, las personas no se van a sentir a gusto con ella porque cuando entonces quiere algo se pone insistente y no solamente se pone insistente, sino que se pone agresivo, ¿sí? Es una conducta desadaptativa que a largo plazo puede traernos muchas, muchas complicaciones. Entonces, como no queremos a un adolescente insoportable, vamos a aplicar un programa de reforzador diferencial hacia otras conductas, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a aplicar nuestro reforzador aquí? No vamos a aplicar un castigo, solamente un reforzador. Cuando la conducta aparezca, la nociva, cuando el niño grita, no se le va a dar nada. Se le va a recordar que puede pedir las cosas bien. ¿Sí? No se le está dando nada y sigo gritando y sigo gritando y sigo gritando. Debo aguantar yo como padre para aplicar el reforzador. Cuando el niño vea que no está funcionando, que lo de siempre no está teniendo, no está surtiendo efecto, va a buscar otros caminos. ¿Por qué? Porque lo de siempre no funciona. Entonces necesito hacer algo más, porque necesito tener aquella cosa que deseo. ¿Sí? Entonces, después de que el niño se canse de gritar, probablemente va a optar por pedir las cosas de otra forma. Puede llorar, puede insultar, puede hacer miles de cosas, pero en el momento en el que el niño diga, bueno, a ver, voy a intentar hablar como un ser humano decente, a ver qué pasa, entonces sí se refuerza la conducta. Ah, bebé, qué bonito estás hablándome. Oye, no te había escuchado hablar así, ¿sabes qué? Hoy solamente te voy a dar una galleta, pero también vamos a ir a comprar helado. ¿Qué te parece? Porque me gusta mucho cuando te portas así. Me gusta mucho cuando me hablas bonito porque yo siento bonito. Entonces, ¿qué te parece que hoy hacemos algo diferente? ¡Pum! Instalamos el cambio repentino. Fácil. Solamente fueron palabras. Definitivamente se le dio algo más al niño, pero con la intención de que recuerde que las cosas buenas surgen cuando pide las cosas de manera diferente. ¿Sí? Aquí estamos sustituyendo una conducta por otra a través de un solo refuerzo. ¿Sí? No se está modificando una sola conducta, sino que se está tratando de usar otra para sustituir a la negativa. ¿Sí? Esto como reforzador a mí me parece uno de los mejores porque se incita al cambio, no solamente al cambio, sino también a la reflexión. ¿Sí? Eh, Esto me recuerda, por ejemplo, he crecido de repente con muchas personas que han tenido hijos
personas mayores. Entonces recuerdo que de repente dicen, no, es que tienes que dejarlos llorar ahí en la cuna para que sepan que no tienen que llorar. Señora, o sea, si hace eso, lo más probable es que su hijo de repente sea mutista selectivo, ¿no? O eso va a hacer que reprima todo el tiempo sus emociones. O qué tal que algo le está haciendo daño al niño y ustedes por decir, no, pues es que está nomás de chilloncito, ahí déjenlo que llore, pues le puede pasar algo, ¿no? No se trata de eso, se trata de ubicar bien, de observar con cuidado, de observar con atención y de observar con toda la ética posible, ¿no? Porque no se trata de dejar sufrir al niño, se trata de hacerlo reflexionar sobre sus actos, ¿sí? Esto de manera interna va a provocar cambios y va a generar que a futuro tengamos niños más conscientes, ¿no? Más reflexivos más que otra cosa, porque este tipo de programas de reforzamiento lo que invita es a pensar las cosas, ¿no? ¿Por qué no está funcionando lo que estoy haciendo? ¿Por qué si esto lo hago todo el tiempo ya no está surtiendo efecto? Bueno, entonces, pues si lo intento diferente, probablemente las cosas no solamente van a ser diferentes, sino que pueden salir bien. Aquí estamos aplicando un reforzador que a futuro es una conducta adaptativa. No solamente adaptativa, sino que benéfica para nuestros usuarios. Pasemos entonces al reforzamiento diferencial por omisión. El objetivo de este tipo de programa o de esta técnica va a ser reforzar una conducta solamente cuando no aparece, ¿sí? Aquí creo que está un poquito abstracto el tema del reforzador, pero si vamos con calma lo vamos a saber aplicar de manera adecuada. Este tipo de técnica se utiliza principalmente para eliminar una conducta, para evitar una conducta desadaptativa principalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se va a priorizar la disminución o la eliminación de una conducta para que pueda aparecer el refuerzo, ¿sí? Nosotros digamos que en nuestro caso de nuestro niño berrinchudo, cada vez que pasen días sin hacer berrinche, se le debe recordar al niño por qué se está haciendo el refuerzo. Es bien importante esto. No quiero que lo dejen de lado. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos un reforzador, pues esto va a ser una abstracción para el niño. No va a saber por qué está haciendo esto. O sea, ay, hoy me están tratando bien. Hoy me regalaron helado, pero no sé qué hice. Debo hacer algo, debo hacer algo, debo pensar, ¿no? Entonces, no vas a saber por qué. Vamos a aplicar un reforzador que no va a estar reforzando nada y que simplemente se va a tener como un premio random, sin sentido. Entonces, debemos recordarle por qué el reforzador se está utilizando, ¿no? Papito, ¿sabes qué? Mi vida, esta semana yo creo que ha sido muy buena. No hemos tenido problemas en la escuela, no hemos tenido problemas en casa, has estado haciendo tus deberes, no sé, la tarea, hacer la cama, yo qué sé. Pero además he notado que has hecho muchos menos berrinches, mi amor. Entonces eso a mí me pone muy contenta o muy contento porque pues creo que te has estado portando diferente, ¿no? No te tengo que estar regañando, no tenemos que estar discutiendo, no tenemos que pelear. ¿Qué te parece que hoy, por haber cumplido una semana de no hacer berrinchitos feos, nos vamos tú y yo a jugar al parque? O vamos a que te compre una pelota nueva, ¿no? Con los morros de estas nuevas generaciones les podemos decir, vamos al Oxxo y nos compramos una tarjeta de Roblox de 100 pesos para que te los gastes como tú quieras, mi amor. No, que sí, qué padre, qué chido, gracias. Y el niño se va a portar muy bien, se va a sentir muy contento, pero además va a saber por qué se está haciendo esto, ¿no? No solamente es como, ay, mi vida, por existir te vamos a regalar algo. No, 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 no. Al contrario, mi amor, por estar haciendo las cosas diferentes, hoy vamos a hacer algo diferente y agradable además, ¿no? Algo que te guste a ti. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que inconscientemente o lentamente, mejor dicho, vamos a ir modificando conductas, no para que cambien por unas más adaptativas, sino para eliminarlas por completo, ¿sí? Es difícil de repente hacer que las conductas nocivas cambien por su grado de arraigado que están en los niños. Creo que esto sonó raro, sonó feo, no sé si está bien dicho, pero lo que trato de decir es que entre más arraigada esté una conducta, es menos probable que se cambie, ¿no? Es un trabajo más grande, es un trabajo más complejo, ¿sí? Entonces, podemos optar no por modificarla, sino por eliminarla, por omitirla, ¿sí? Este mismo tipo de reforzamiento o de técnica podemos aplicarla, por ejemplo, con personas con tendencias suicidas, ¿sí? O, no sé, por ejemplo, hay personas que se cortan, que hacen el cutting, no sé si han escuchado de este término. Bueno, estas personas que tienen esta relación agresiva con su cuerpo,
podemos aplicar este tipo de técnicas, ¿va? Es un trabajo muy difícil, es un trabajo más abstracto, no en su forma, sino en su aplicación, porque recordemos que el dolor y el sufrimiento de una persona no es lo mismo que una rabieta, ¿no? Entonces, aplicarlo debe ser con mucho cuidado, debe ser con muchísima paciencia y debe ser con mucha instrucción hacia nuestros pacientes, ¿sí? Muchas de esas veces tiene que ser hasta inconsciente. El paciente no puede saber que lo estamos haciendo porque entonces vamos a encontrar sus resistencias, ¿no? Va a dejar de ir al consultorio o va a aplicar técnicas distintas donde cuando se corte no lo va a ver, ¿no? Porque pues cuando llegan al consultorio las personas llegan con ropa. Entonces, si yo empiezo a cortarme en la espalda, si yo empiezo a cortarme detrás de las rodillas, si yo empiezo a cortarme en los talones, pues entonces yo como psicólogo no lo voy a ver, no me voy a poder dar cuenta que mi paciente sí se sigue lastimando, ¿no? Entonces, no solamente me va a estar engañando a mí, sino que se está engañando a sí misma. ¿Sí? Es por eso que debemos tener mucho cuidado cuando se aplica esta técnica con este tipo de personalidades, ¿sí? Es funcional, es posible aplicarlo, sí, desde luego, pero tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? No solamente debemos recordar que se juega con la vida de esta persona, sino que también nos ponemos en riesgo nosotros. Bien, lo que sigue entonces va a ser explicar la diferenciación entre castigo positivo y negativo, ¿sí? Aquí es un poquito, ¿cómo se dice? Opuesto a lo que el concepto nos invita a pensar, pero pues así es, ¿no? El castigo positivo es cuando se presenta o se aplica un estímulo aversivo ante la realización de la conducta que no queremos, ¿no? Ante la conducta deseada, pues se aplica un estímulo aversivo. Recordemos, no tiene que ser necesariamente un golpe, porque los golpes no siempre funcionan como un buen castigo. No necesariamente se llegan a los resultados a través de los golpes. ¿Cuál puede ser un estímulo aversivo? Un regaño, levantar la voz, castigarlos de alguna manera, no lo sé. Podría ser, es que para no confundirlos con el otro, un castigo podría ser, no sé, hacerlos hacer otras cosas, ¿sí? El estímulo debe ser aversivo, debe ser algo que resulte muy poco agradable para que entonces la conducta tenga sentido con el castigo, ¿no? No solamente es decir, esto estuvo mal, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y gritar y hacer malas caras y darle un zape al niño, no, 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 no. Debemos pensar en cómo debemos aplicar esto, porque no es un refuerzo, no estamos alentando una conducta, no estamos queriendo modificarla, estamos queriendo disminuirla. Entonces, se le debe, por ejemplo, si se utilizan palabras, ser bien directo con lo que queremos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estás azotando las puertas de la casa cada vez que te regaño. No me gusta que hagas eso. ¿Sí? Vas a romper las puertas y si una puerta se rompe, entonces tú te vas a hacer cargo de arreglar esa puerta, de cambiarla, de pintarla, no lo sé. El daño que tú le hagas es el mismo daño que vas a resarcir. Va, perfecto. Entonces aquí ya encontramos como el castigo positivo puede ser funcional para disminuir una conducta, ¿sí? No vamos a querer que ahora cierre con más cuidado cada vez que estamos peleándonos o cada vez que discutimos, sino que vamos a cerrar sin azotar la puerta, no vamos a aventarla, ¿sí? No vamos a buscar deshacernos de toda esa energía de enojo que tenemos en el cuerpo a través de un azoto, ¿no? A través de golpear a las paredes. Tenemos que enseñarle que su conducta no solamente es negativa, sino que tiene consecuencias también negativas para él, ¿sí? Esto es complicado entre el castigo positivo y el negativo porque resultan opuestos entre sí, pero la consecuencia es positiva porque nos alerta de una amenaza. El fuego es peligroso y no hay que jugar con él, ¿sí? Aunque a primeras instancias parezca que el estímulo aversivo resulte agresivo para quien lo recibe, en realidad pues es positivo porque nos está recordando que las cosas que estamos haciendo mal tienen consecuencias negativas, ¿sí? No necesita hacer un golpe para que el castigo funcione, sino que tiene que ser lo suficientemente
aversivo, cuando yo lo recuerde tiene que ser desagradable para que no lo repita, ¿sí? Así entonces estoy disminuyendo la conducta. No necesito aplicar fuerza, no necesito quitar un reforzador, no necesito quitarle al niño lo que le gusta, lo que desea, para que funcione la modificación de la conducta. El castigo positivo funciona con base a nuestras acciones. Debe ser la consecuencia de nuestras acciones lo que propicie el cambio. Si lo que yo consigo después de una acción no me está gustando o no me está pareciendo atractivo o placentero, entonces ¿qué voy a hacer? Evitar esa conducta. No voy a cambiarla porque cambiarla simplemente me va a dar el mismo resultado. Debo omitirla por completo para no te encontrar o no entrar en displacer. Bien, pasemos entonces al castigo negativo. En ese sentido, el castigo negativo consiste en retirar un estímulo, ¿sí? Esos estímulos que son deseados, a lo mejor un reforzador que fuera positivo o que aliente la conducta, se le debe retirar, ¿no? Para mí el ejemplo más claro son las personas manipuladoras, ¿no? El manipulador todo el tiempo está obteniendo poder y control sobre su víctima a través de sus conductas, ¿no? Entonces, esto aplica como reforzador el que mi víctima todo el tiempo esté haciendo lo que yo quiero, cambiando de forma de pensar cuando yo quiero, asintiendo a mis decisiones y evitando que piense que yo estoy equivocado o que la persona manipuladora esté equivocada, pues entonces alienta a que esta conducta manipuladora todo el tiempo se esté repitiendo, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos aplicar un castigo negativo a una persona manipuladora? Pues simplemente pensando por nosotros mismos, ¿sí? Pues sí, mira, tú estás diciendo que cada vez que yo uso mi celular estoy, no sé, comunicándome con otras personas que a ti no te gustan o que, no sé, si es nuestra pareja, pues me las estoy ligando, ¿no? Entonces, esta persona manipuladora va a tratar de quitarme el celular, va a tratar de que yo deje de hablar con otras personas, pero si yo desde mi postura digo, ¿sabes qué? Pues estás bien equivocado. Tú no eres nadie para decidir con quién puedo y con quién no puedo hablar, ¿no? Tus inseguridades son tuyas y si las estás reflejando en mí, es tu problema, ¿sí? Llegar a esto es bien difícil para una persona que es víctima, desde luego es un trabajo muy grande, es un trabajo muy interno, es un trabajo bien pesado, pero se puede hacer, ¿no? Si nosotros no somos víctimas, pero conocemos a una persona manipuladora que trata así a todas las personas, entonces sí podemos aplicarlo, ¿sí? Este tipo de castigo negativo le retira directamente el control y el poder que tiene el victimario sobre su víctima, ¿sí? Ah, caray, no está funcionando. Ah, pues lo voy a intentar de otra forma. Y si lo vuelven a intentar y nosotros rematamos de la misma manera, pues entonces el golpe va a ser directo a su persona, a su control, a su angustia, ¿sí? La necesidad que tiene de control y de poder sobre las otras personas no lo va a conseguir. Está perdiendo más de lo que está ganando. Este tipo de castigo negativo y este ejemplo me parece fabuloso porque entonces lo que vamos a hacer es que nuestro victimario tiene de dos. O cambia sus conductas o lo intenta diferente, ¿sí? Nosotros debemos ser bien conscientes y debemos ser muy inteligentes para saber cuándo se está manipulando y cuándo está tratando de recuperar ese control, ¿sí? Ustedes decidirán en la comodidad de sus casas si el manipulador puede cambiar de hábitos o solo de víctimas. El castigo negativo también para otras instancias, no necesariamente con personas manipuladoras, también funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros no estamos aplicando un programa de intervención múltiple o estamos atacando diferentes conductas negativas al mismo tiempo y aplicamos el castigo negativo, podemos retirar alguno de esos reforzadores que estamos utilizando como castigo, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Si te sigues comportando de esta manera, entonces los viernes que salíamos a jugar ya no vamos a salir. Tú sabes si quieres seguir comportándote de esta manera o si quieres seguir yendo a jugar los viernes con tus amiguitos o llevar tus juguetes nuevos al parque, no lo sé, ¿no? De alguna forma se le invita al niño a comprender el ultimátum que se le acaba de dar, ¿no? Esto con intención y con constancia y definitivamente con pues sí, con la intención de modificar la conducta, va a hacer que el niño reflexione nuevamente. Mm, chale, pues sí estuvo bien divertido este momento, pero el viernes ya no voy a ir con mis amigos, ¿no? O chale, muy probablemente ya no coma hoy pizza, la pizza que me prometieron, porque ya hice algo mal, ¿no? Entonces, este castigo va directamente a cómo ve el niño sus conductas, ¿no? Le hace saber qué provocó
que algo no sucediera, que se le retirara algo, ¿no? Que se le retirara ese objeto deseado al niño simplemente porque algo no estuvo bien, ¿no? Este castigo es aplicable en muchas instancias, pero también debe ser con cuidado, ¿no? Porque recordemos, ¿no? El niño negativista desafiante al que estamos tratando, le retiramos algo y decir, ah, pues no me importa, yo me la pasé chido. Y si me la pasé bien, lo demás me da igual. ¿Y qué me importa no ir el viernes a comer pizza? ¿O qué me importa no ir a ver a mis amigos? Yo ya me la pasé bien ahorita, ¿sí? Este comportamiento resulta disruptivo no solamente, sino que también resulta poco favorable para el proceso. No está funcionando nuestro castigo, no están funcionando nuestros reforzadores, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hay que modificar todo el programa. Bien, los tipos de castigo que se van a aplicar deben ser parte integral de nuestro programa, ¿sí? Debemos aplicar nuestro programa no solamente para que sea reaccionario, sino contingente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Sí vamos a modificar conductas que ya existen y que ya están teniendo consecuencias negativas porque regularmente en ese momento llegan al consultorio o en ese momento se busca el programa de intervención cuando ya hay consecuencias negativas o desadaptativas. Entonces, en sí, el programa ya es reaccionario, ¿no? Pero también puede ser preventivo desde el sentido de que estamos trabajando con varias conductas que si se siguieran eh, presentando, más a futuro pueden ser más negativas, ¿no? Digamos, si es un niño que es negativista y que es desafiante y que se quieren corregir esas conductas, pues entonces es reaccionario porque el niño ya es así. Pero si nosotros no implementáramos este programa, a futuro ese niño va a tener problemas muy graves. Puede convertirse en un delincuente, puede convertirse en un manipulador, puede convertirse en un político. Y eso es de mucho cuidado. Nuestro programa, por eso resulta preventivo, porque no solamente estamos evitando consecuencias que ya existen, sino que también estamos evitando consecuencias que pudieran darse, ¿no? ¿Debido a qué? A no cambiar nuestras conductas desadaptativas. Bien, como lo hemos hecho en bloques anteriores, hablemos de las consideraciones éticas y las limitaciones que tienen este tipo de programas. Aunque sí funciona, aunque es favorable y de ser bien aplicado podemos obtener resultados deseados, la disminución de una conducta por razones poco éticas puede desencadenar problemas graves en una persona, ¿no? Sí quitarle a un niño acciones desadaptativas es favorable, pero también retirarle otras que sí son adaptativas, que sí son favorables, pues entonces también va a infundir miedo en el niño, ¿no? No solamente estamos quitándole algo que le va a traer problemas, sino que también le estamos quitando oportunidades a un niño, a una persona, no solamente a los niños, ¿no? Eh, no cruzar los límites de otra persona es una cualidad maravillosa en el ser humano, ¿no? Recordemos que mis límites terminan donde empiezan los tuyos. Entonces, no solamente aplicar nuestro programa va a funcionar en pro de quitar o disminuir o alentar conductas, sino que también debemos pensar en cómo funcionan esas conductas en los niños, ¿no? Anna Freud, por ejemplo, y el psicoanálisis en general, habla de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa pueden ser funcionales, pueden ser adaptativos, pero también pueden ser perjudiciales dependiendo de qué estén tratando de cubrir. ¿Sí? Lo mismo es con el castigo y las modificaciones de la conducta. Si nosotros fundamos reglas bajo el yugo del poder y del miedo, pues entonces complica la racionalidad y la moral humana, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio bien rápido para que entendamos esto, ¿no? Para que entendamos el alcance y las complicaciones éticas o las limitaciones que podemos tener, ¿no? Quiero que se tomen un momento, realmente se sienten a pensar en lo que les voy a proponer, ¿no? ¿Por qué no han asesinado a alguien? Lo pregunto con toda la seriedad. Piénsenlo, medítenlo un segundo, pónganle pausita al video. Y sea cual sea su respuesta, me encantaría escucharla, pero pues desgraciadamente no vamos a decir así. Esto puede ser porque simplemente vamos a ir a la cárcel, o porque a alguien no le va a gustar, porque nuestra familia no va a estar de acuerdo con ello, o realmente es porque su moral no se los permite. No han asesinado a alguien porque su moral les dice que dañar a otra persona está mal,
o no han asesinado a alguien simplemente porque la cárcel existe. Esto que acabamos de presentar como pregunta es en realidad un dilema de la moral, un dilema ético, ¿no? Tal vez no, no es un dilema no querer matar a alguien, pero sí pensar que no necesariamente tenemos que asesinar a alguien porque nos cae mal, o porque dijo algo que no nos gustó, o porque hizo algo que no nos gustó, eh, pues va a resultar beneficioso. Simplemente no ir a la cárcel ya es benéfico, ¿no? Pero mantener la vida también es benéfico. Nos invita a buscar otras formas de relacionarnos con las personas, nos invita a ser tolerantes, nos invita también a valorar la vida per se. No importa que sea de alguien desagradable, no importa que sea de alguien que nos hizo daño, no importa que sea de alguien que está haciéndole daño a alguien más, ¿no? Nosotros no somos quienes para decidir quién vive y quién no, con qué facultades lo hacemos. Si ya es un problema escuchar la música de otra persona y que a nosotros no nos guste, pues entonces imaginemos algo más complejo, ¿no? Algo todavía más grave. El castigo o las consecuencias que nosotros recibiríamos de alentar a nuestros instintos más primitivos, pues entonces van a ser muy graves y van a tener consecuencias no solo a corto plazo, sino que incluso a mediano y a largo plazo van a seguir existiendo estas repercusiones, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos de esta manera los programas de intervención, entonces también tenemos que tener en mente cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo de modificar las conductas, ¿no? Si yo modifico los mecanismos de defensa de mis pacientes, tengo que hacerlo desde que les proporciono herramientas que también les van a funcionar, herramientas que van a ser adaptativas, herramientas que van a ser benéficas y herramientas que le van a permitir desarrollarse frente al mundo de manera efectiva, ¿sí? No solamente se trata de enseñarle a los niños que golpear está mal, tenemos que enseñarle por qué está mal, ¿sí? Todas las consecuencias que vamos a obtener, sean buenas, sean malas, sean benéficas, sean desadaptativas o no, va a depender del nivel de intensidad de nuestro programa, ¿sí? El nivel de reflexión que nosotros invitemos a tener en nuestros programas de intervención para nuestros usuarios, ¿sí? Como les recordaba en la clase pasada, tenemos un gran alcance como psicólogos modificadores de la conducta en cuanto a la vida de las personas, ¿sí? Si nosotros lo hacemos con una mala intención, definitivamente vamos a obtener resultados, pues, desalentadores principalmente, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos con la mejor intención, si nosotros le ponemos la mayor amplitud a nuestro programa de intervención, pues entonces los resultados van a ser los que deseamos. Vamos a tener personas mejor adaptadas, vamos a empezar a fomentar un ambiente de adaptación, ¿no? No quiere decir esto que le vamos a enseñar a los niños que no se puede sentir, que a las personas mayores que no se pueden enojar, a los trabajadores que no pueden sentir rencor por sus jefes que los están tratando mal. Nada de eso. Al contrario, se le debe enseñar a nuestros usuarios que nuestras emociones son parte de nosotros y que esas mismas emociones pueden también tener una cierta o una gran injerencia en nuestras conductas. Somos responsables por cómo actuamos, no por cómo nos sentimos. No puedo evitar sentirme enamorado o no puedo evitar sentirme enojado. No puedo evitar sentir melancolía. Lo que sí puedo evitar es que mis conductas no afecten a otras personas. Ni siquiera a mí. No necesariamente es para los otros. Este también es un trabajo, por eso es un trabajo integral, porque no solamente se trata de que podamos convivir a los demás y que los demás se sientan cómodos con nosotros. No, no, no. Se trata de que yo me sienta cómodo con cómo me siento, con cómo me expreso, cuáles son las consecuencias que tengo de expresarme, ¿no? Este trabajo depende de todos, no solamente de mí y no solamente de los usuarios, sino que también el contexto, también las personas, también la sociedad van a tener un papel importante. Entonces, si nosotros fomentamos, si nosotros creamos campañas de salud o de prevención de salud mental, pues entonces vamos a hacer que los círculos cada vez tengan una mejor adaptación o una mejor aceptación para nuestras conductas y nuestras formas de expresarnos. Bien, si ya vimos que aplicar los castigos no resulta tan favorecedor y hacerlos desde una mala praxis tiene consecuencias todavía más negativas, entonces, ¿qué alternativas puedo utilizar yo frente al castigo, ¿no? ¿Qué puedo utilizar si no quiero usar el castigo? Esto es bien sencillo de decir, no de aplicar, pero es bien sencillo. Las normas y los límites. Acompañar nuestras conductas de normas y límites nos va a ayudar en diferentes ámbitos, desde diferentes posiciones, ¿no? Exponer a los sujetos a cuadradas consecuencias eh,
pues resulta negativo. Pero si nosotros lo sustituimos por la reflexión, por el cambio, por la autorreflexión, pues entonces vamos a tener conciencias más amables. No solamente es importante nosotros como psicólogos entender o sí comprender desde dónde nace una conducta, ¿no? A lo mejor nosotros como psicólogos podemos decir, ah, sí, es que durante tu infancia seguramente tuviste una mala praxis o atravesaste una mala fase de tu proceso, no lo sé, fálico, por lo que ahora tienes problemas. O sea, podemos sentarnos en el diván a decir un chingo de cosas, pero si esta reflexión no llega al paciente o al usuario, pues entonces no tiene sentido que nosotros impliquemos este proceso en nuestro programa de intervención. ¿Sí? Si nosotros, además de comprender desde dónde viene, le hacemos entender al sujeto que eh, esta conducta nace a partir de otras situaciones en las que probablemente no tuvo que ver o en las que probablemente no fue participante, pues entonces también le van a hacer reflexionar a este sujeto. Lo hacemos sentir menos responsable, menos culpable, porque responsable sí es. Lo hacemos sentir menos culpable de las consecuencias de sus actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora entiende que lo hace no solamente desde su forma natural de ser, sino que también puede ser desde sus heridas, desde las cicatrices de su alma. Reconocer una conducta desadaptativa y comprender por qué lo es, mejora la disminución del comportamiento. O sea, si yo entiendo por qué es y además estoy aplicando mi programa de intervención, pues entonces los usuarios pueden aplicar las técnicas o las herramientas que uno le desea o que le da con mayor facilidad, porque lo está haciendo desde el cariño, desde la comprensión. No solamente es porque, pues es que me dijeron que lo tengo que hacer así y así tiene que ser, sino que, es que estas cosas que pasaron en mi pasado me están afectando ahora. Y veo que las consecuencias que están teniendo no son favorecedoras. ¿Qué puedo hacer? Sí es cierto. El psicólogo me dijo que puedo utilizar estas herramientas para que mis consecuencias no sean tan negativas o para que las consecuencias que vengan las pueda afrontar de mejor manera. ¿Sí? Le ponemos normas y límites sí, a la conducta, pero también le ponemos normas y límites al exterior. Justo lo que les decía esto del castigo, ¿no? Si la única razón para no asesinar a alguien es porque existe la cárcel, pues entonces no tiene sentido poner un límite. No estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo, simplemente estamos siendo conscientes de las consecuencias negativas que existen. Esto contribuye a la angustia de los sujetos, ¿no? Porque entonces ya sabe que las consecuencias son malas y ya, aunque hice la conducta, pues estoy pensando en lo malo que va a pasar, ¿no? Oh, es que me van a regañar, oh, es que me van a quitar el Play, o es que me van a quitar el Xbox, ¿no? Tiene un impacto negativo psíquico, ¿no? Negativo en muchos casos, ¿no? Positivo en algunos pocos. Pero si nosotros aprendemos a respetar normas y a respetar límites, no solamente nos va a hacer mejores seres humanos, sino que nos va a ayudar a mejorar nuestras formas de convivencia, ¿sí? Porque si yo sé hasta dónde llego, entonces en el momento en el que se crucen mis límites, voy a aplicar una norma. Voy a decir, ¿sabes qué? En este momento te estás pasando un poquito de la raya, entonces, pues con permiso, yo no voy a continuar aquí, ¿sí? Sé que suena grotesco, sin embargo, creo que ese es el problema que tenemos como seres humanos, ¿no? A veces decirle que no a nuestras personas queridas que están sobrepasando nuestros límites, pues resulta complicado, ¿no? Porque no queremos hacer sentir mal a los demás. Pero, contrapuesto, nos estamos sintiendo mal nosotros por permitir que los demás crucen nuestros límites, ¿sí? Las conductas desadaptativas también se pueden ver aquí. No solamente estoy permitiendo que se hable mal de mí, sino que no estoy haciendo nada al respecto. Me estoy sintiendo mal porque yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Si nosotros fomentamos la cultura del límite, de las normas en nuestro programa de intervención, no solamente le estamos enseñando al niño a que ellos creen los suyos, porque hay que enseñarle cómo se forma un límite, no solamente, tienes que ponerle una pausa, o tienes que decirles que no, 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 se tiene que crear todo un proceso para que sepan cómo se establece un límite, qué hacer cuando se cruza un límite, y cómo reconocer los límites de uno mismo, ¿no? Es también un trabajo integral. Bien, esto mismo nos va a dar pie a que el sujeto se sienta parte del programa, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, en el contrato de conductual, es que ellos ponen sus consecuencias para que se sientan parte del programa, ¿sí? No están recibiendo una cátedra, no están recibiendo un castigo, no están siendo castigados por alguna consecuencia y que por eso están en el psicólogo, ¿no?
verlo de forma negativa, ver al psicólogo desde una perspectiva negativa, lo que va a hacer es que va pues empeorar los resultados, ¿no? Pueden ser que no sean favorecedores porque se está haciendo desde la obligación, no desde el consentimiento. Esto pasa principalmente con los niños, ¿no? Pero también con los adultos pasa, ¿no? Porque de repente, pues, la pareja les dice que tienen que ir a terapia, o los papás, aunque incluso ya están grandes, los mandan a terapia, o no lo sé, un adolescente de 17, 18 años que todavía vive con sus papás, de 20 incluso, ¿no? Que todavía vive con sus padres, pues lo mandan a terapia, ¿no? Y van a la fuerza. Entonces, si nosotros creamos esta cultura desde el principio, lo hacemos sentir parte de, lo hacemos recordarle que sí está ahí por obligación, pero que a partir de ahí el tiempo es suyo y puede disfrutarlo como él quiera, o ella quiera, eh, pues lo va a hacer sentir parte de la comunidad, ¿no? El sentido de pertenencia es bien importante, no solo en el ámbito clínico, sino que llevarlo a otros ámbitos como el escolar, el laboral, lo individual, lo personal, lo familiar, pues también va a tener repercusiones muy favorecedoras, ¿no? La aplicación de esta técnica funciona en ambas direcciones, no solamente para el observado, sino también para el observador. ¿Por qué? Porque entonces va a tener un paciente o un usuario que reflexiona mejor, que le hace saber cuáles son sus límites, que le recuerda al mundo cuáles son sus límites, ¿no? Porque ahora como ya lo sabe aplicar, pues entonces utiliza esta técnica con una forma ética, ¿no? Eh, Permitirle proponer las consecuencias, hacerlo parte de las decisiones o las discusiones, le permite a su albedrío sentirse expresado libre, le permite que el castigo no sea parte de su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce los límites, ¿sí? Ver al castigo como el límite, entonces funciona, porque ya sé hasta dónde puedo llegar sin que haya consecuencias negativas, ¿no? Sé también cuándo empiezo a tener consecuencias negativas cuando llego a los límites, ¿sí? Esto, pues a futuro también le va a permitir a los sujetos afrontar sus situaciones de la mejor manera. No solamente van a aprender a desarrollarse, sino que también van a aprender de los otros que se desarrollan, ¿sí? Me veo, entonces puedo comprenderlo, ¿sí? Invitamos nuevamente a la reflexión. No se le invita a recordar cuáles son sus consecuencias, sino que le invita a recordar que hay consecuencias y que puede haber consecuencias. Esto de manera bien rápida y ya para ir terminando, pues es una cualidad también muy fabulosa del ser humano, ¿no? Es una cualidad en la que hay que trabajar mucho porque ciertamente es difícil de repente poner límites o aceptar los límites, ¿sí? Sentirse rechazado pues es poco agradable, ¿no? Con cualquier persona, ¿no? Incluso con mis amigos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, yo en la universidad a veces ponía límites muy claros con mis amigos y de repente sí sentía como esa incomodidad, ¿no? Por ejemplo, no me gusta que me golpeen, ¿no? En la cabeza principalmente como que detona mis instintos más primitivos, horribles, ¿no? Entonces mis amigos de repente tenían esta pinche mañita de estar sapeando a la banda y cuando a mí me sapeaban, ¡oh! Me enojaba muchísimo. Entonces, lo que yo hacía primero era decirles de forma amable, amigo, no me golpees porque neta no me gusta, me voy a molestar. Y la segunda vez, entonces el límite ya era más fuerte. Güey, ¿sabes qué? Neta, hazte para allá porque yo sí te voy a poner un madrazo. Te dije que no lo hicieras. Luego cambian sus caras, ¿no? Incluso desde la primera vez es como, oh, ok, ¿sí? Porque es difícil recibir un límite, es complicado. ¿Por qué? Porque no entendemos desde dónde viene, simplemente aparece. Y tenemos que respetarlo, no tenemos de otra.